Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Ahora sí, chiquillos, chiquillas, comenzamos la clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Bienvenidos sean todos ustedes a esta calurosa tarde. En gran parte del territorio nacional, ¿cierto? Hace calor. Como que empezó septiembre, tiqui, y chuta, empezó el calor al tiro. No pasamos por la primavera, pasamos al verano al tiro, parece. Ya, comenzamos entonces esta nueva clase, como les decía, dándole la bienvenida además a septiembre, mes de la patria. Estamos todos felices y contentos. Se viene la primavera, supuestamente, pero lo que sí se viene son las fiestas patrias para pasarlo bien. Para los que son de fuera de Chile, ¿cierto? Acá en Chile celebramos septiembre, lo pasamos bien. Así que bienvenidos sea septiembre, bienvenidos sean todos ustedes, como les decía, a la clase de lenguaje. Chiquillos, chiquillas, tal como hemos estado hablando hace algunas clases atrás, lo que estamos viendo es vocabulario contextual. Para los que han ido preguntando, ¿cierto? Que cuándo vamos a comenzar con plan de redacción, cuando vamos a comenzar con conectores, vamos a comenzar pronto. Terminando con vocabulario contextual, vamos a hacer un breve repaso por los textos de lo que fue el ensayo de EMRE, ¿cierto? Liberado este año, solamente por algunos, porque algunos ya los hemos estado viendo, así que nos vamos con eso. Pero antes, ¿cierto? Tío Puntaje Nacional les estuvo respondiendo algunas preguntas, ¿cierto? Que estuvieron haciendo en el chat. Y como dice ahí Tío Puntaje Nacional, recuerden suscribirse a las clases de Puntaje Nacional en www.puntajenacional.cl. Y además que hoy, ¿cierto? Este es el aviso comercial. Hoy, ¿cierto? Vamos a tener una clase, bueno, vamos a ver 2 veces, porque a las 6:30 estaríamos recuperando una clase que tenemos pendiente de puntaje NEM, así que a las 6:30, ¿cierto? Terminaríamos lenguaje más o menos a las 6, y a las 6:30 nos veríamos nuevamente con la clase NEM de lenguaje. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy, y esta clase, como dice ahí, trata acerca de campos semánticos y homonimia. ¡Oh! ¿Qué ocurrió? Nos fuimos al final de la presentación. Cosas que ocurren. Ya. Como decíamos, ¿cierto? Vamos a ver campos semánticos y homonimia. Esto lo vimos la semana pasada, estuvimos trabajando con campos semánticos, pero ahora nos vamos a interiorizar un poquitito más con respecto a cómo funcionan básicamente estos campos semánticos, que la verdad no es nada complejo. Es como lo vamos a ver, nos vamos a entender mejor con respecto a algunas palabras de vocabulario. Entonces, decíamos, ¿cierto? Esta es la tablita liberada por el DEMRE a principio de año, pero ahí como más o menos por mayo, abril, ya no recuerdo muy bien el mes, que dice, ¿cierto? Que tenemos 2 grandes ítems en la prueba de PSU de lenguaje, ¿cierto? Tenemos aquel ítem referido a indicadores de producción de textos, que tiene que ver con conectores y plan de redacción, que ya pronto iremos hacia allá. Y nos hemos quedado detenidos en el segundo ítem, que es el que está aquí, que es de comprensión de lectura. Esta comprensión de lectura está dividida, ¿cierto?, en las preguntas de comprensión de lectura misma, que son 40, más las 15 que vendrían siendo de vocabulario contextual. Ahora, con respecto al vocabulario contextual, vamos a tener algunas preguntas planteadas de manera distinta, lo que vamos a ver, ¿cierto?, ya hacia el área de la parte de los ejercicios. Pero decíamos que a grandes rasgos, de todas maneras las clases ya están en el canal de YouTube, a grandes rasgos la PSU de lenguaje, la parte de vocabulario contextual, se divide en 2. Unas preguntas que tienen una contextualización temática, que es lo que se conoce como el formato nuevo, y por otro lado tenemos el formato antiguo, que solamente sale la palabra que tenemos que reemplazar dentro de su contexto, más 5 palabras que podrían funcionar dentro de ese contexto. Ahora, ojo con esto, porque aquí es donde generalmente hay alguna duda. La prueba de lenguaje y comunicación dura 2 horas y media, son 80 preguntas, pero de esas 80 preguntas, solamente 75 son medidas para poner en práctica nuestro puntaje. ¿Por qué? Porque de esas 85, 5 son tomadas precisamente como un proceso de, como dice acá, no alcanza a decir.
No, no lo dice. Ah, sí lo dice ahí al final. Son 5 preguntas consideradas para el pilotaje de la prueba, es decir, para ver los niveles de dificultad, cómo anduvo la prueba, cuáles fueron, por ejemplo, las grandes variaciones, cuáles fueron preguntas consideradas sencillas, cuáles fueron preguntas consideradas difíciles y así sucesivamente. Pero esas 5 preguntas, en el fondo, nosotros no vamos a tener idea cuáles son, así que tenemos que contestarlas igual. Ya, veamos entonces. Justo estaba aquí lo que estábamos hablando, ¿cierto? Estos dos tipos de vocabulario contextual, que tenemos formato antiguo más el formato nuevo. Lo que sí tenemos que tener siempre ojo, y harto ojo, es con la parte de que no debemos alterar el sentido expresado en el texto. Es decir, no se trata de buscar sinónimos, chiquillos. De hecho, en la clase pasada, ¿cierto?, que estuvimos viendo sinonimia, nos dimos cuenta que los sinónimos totales en el español prácticamente no existen, todos funcionan dentro de un contexto, lo que ocurría con la palabra coche, que podía ser coche de guagua, perdón, coche de bebé, ¿cierto? Porque los chilenos decimos guagua, coche de bebé. Y también podía ser coche de carro, y carro a la vez también lo considerábamos de otra manera, y así sucesivamente, todo dependiendo del contexto. Entonces, decíamos la clase pasada, ¿cierto?, que comenzamos a ver este ítem de semántica. La semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos, es decir, de las palabras, de las expresiones, de las oraciones, e incluso abarca también, claro que en esta parte no entra, pero abarca también todo lo que es nuestro lenguaje corporal. La semántica viene del griego, lo que tiene significado, es decir, qué significan las palabras dentro de sí mismas. Para eso, la semántica abarca preguntas del tipo ¿cuál es el significado de tal palabra? Es decir, las palabras de vocabulario contextual. Ahora, sabemos también que dentro de las preguntas de comprensión de lectura misma, aquellas preguntas referidas a qué quiso decir el autor con tal frase, qué significa tal frase dentro del contexto, ese tipo de preguntas también están relacionadas con la semántica, y para allá vamos, ¿cierto?, a la parte de aumento de vocabulario. Ahora, como siempre dicen, ¿cierto?, que esta parte como que les complica un poco, chiquillos, sobre todo los que ya llevan varias clases acá acompañándonos en Puntaje Nacional. Recuerden que la tarea de ir aumentando nuestro propio vocabulario personal, nuestro propio diccionario personal, está planteada desde la clase, prácticamente desde la primera clase. Entonces, esta tarea es una tarea de ayer. ¿Todavía estamos a tiempo? Sí, todavía estamos a tiempo, por supuesto, vamos a estar a tiempo siempre. Pero esta tarea de ir empleando nuestro vocabulario, ir buscando las palabras que no conocemos, buscarlas, ampliarlas, ir formando, ¿cierto?, nuestros propios significados, utilizarla dentro de las oraciones que nosotros mismos empleamos, siempre es bueno ir haciendo ese ejercicio. Y ahora, por supuesto, además también les sirve este programa Pasapalabra, véanlo todos los días, le va a ayudar un montón, porque van a conocer significados que muchas veces no conocemos. De hecho, chiquillos, no se trata de hacer un diccionario con pies, no es un diccionario con patas, un diccionario con pies. Nadie lo es, a no ser que tengamos una mente súper poderosa, cosa que prácticamente nadie lo tiene. Por lo tanto, vean ese programa, se van a ir interiorizando de ciertas palabras que a lo mejor nos suenan medias extrañas, sobre todo algunas palabras que tal vez hayan caído en desuso, qué sé yo, ¿cierto? Nos va a servir harto. Así que vean el programa, no es que le esté haciendo propaganda al canal que da el programa, pero sirve harto. Ya, entonces, la clase pasada, como decíamos, estuvimos viendo campos semánticos, también vimos sinonimia, pero el día de hoy nos vamos a centrar en los campos semánticos porque lo vamos a profundizar. Los campos semánticos, como dice ahí, son redes léxicas o cadenas cohesivas. Los campos semánticos nos sirven para ir analizando cómo la información va ampliándose, cómo la información va progresando dentro del texto. Es decir, lo que hacen estos campos semánticos, relacionan las palabras por el significado que poseen, a pesar de las diferencias que tal vez tengan estas mismas, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra lente la vamos a asociar tal vez a un catalejo, pero sabemos que lente y catalejo son distintos objetos, pero los dos tienen lentes, los dos sirven para observar, para ampliar la mirada, qué sé yo, por lo tanto la vamos a asociar dentro de para qué sirven, pero la vamos a diferenciar en su forma, en la manera de su lente, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven los campos semánticos? Lo que dice aquí, ¿cierto? Propician la evolución de la información en el texto, es decir, cómo va progresando. Generan conexiones mentales entre palabras relacionadas entre sí, lo que por supuesto además también, esta palabra la he repetido mucho, por supuesto además también, amplía nuestras conexiones, ciertos, cerebrales. Las ideas de cómo las palabras se relacionan entre sí mismas se va ampliando en nuestra propia cabecita, ¿cierto? Se van generando nuevas conexiones cerebrales que dicen, mira, esta palabra se parece a esta otra, así que relaciónala.
Hacia eso tenemos que ir. ¿Qué además permiten los campos semánticos? Generar ideas y conexiones entre ellas dentro del mismo texto. Para eso nos sirve también para la comprensión de lectura. Recordemos que este vocabulario contextual está inmerso dentro del ítem de vocabulario, perdón, de comprensión de lectura. No es un ítem aparte, por lo tanto nos sirve para ir entendiendo cada vez mejor el texto. Y finalmente nos ejercitan la mente. Nos ejercita la mente al formar conceptos generales a partir de ideas particulares. Ya hacia allá va la clase de hoy con esta idea del campo semántico. Ahora, ojo con esto, sobre todo para los que están ahí, veo que hay algunos, iba a decir caritas, pero no, algunos nicks nuevos, sobre todo algunos que ya se están identificando como nuevos. Recuerden que hemos estado diciendo clase tras clase, ¿cierto? Que una buena estrategia para desarrollar la PSU del lenguaje, para ampliar, ¿cierto?, nuestra comprensión del texto y, por supuesto, para ampliar mejor el tema de relacionar los conceptos, relacionar las palabras con, mira, si no conozco esta palabra, puede que signifique esto. Decíamos, ¿cierto?, que una buena estrategia de resolución de la prueba es contestar primero las preguntas de contenido, ¿cierto?, las preguntas de comprensión de lectura, quedarnos con esas preguntas porque sabemos que hay algunas preguntas sencillas, las preguntas textuales, ¿cierto?, que para esas no debiésemos devolvernos al texto a buscar la información, pero sabemos también que hay algunas preguntas medias complejas, aquellas que tienen que ver con relacionar información de un párrafo a otro, qué dice el párrafo tanto, qué significa la frase tanto, cómo puedes evaluar tal cosa, cómo puedes transformar, mira, tienes que presentar un nuevo título para este texto y ese tipo de preguntas que son más complejas que otras. Contestamos esas preguntas primero y después, al final, terminando ese texto, respondemos aquellas preguntas que son relacionadas a vocabulario contextual, porque de esta manera vamos generando mayor conexión en relación a lo que son los significados de las palabras, sobre todo aquellas palabras que a lo mejor me complica un poco entender, las voy a ir comprendiendo cada vez más que vayamos leyendo el contexto. Muchas veces las palabras las sacamos por contexto, tal como dice en uno de las usanzas, ¿cierto?, antiguas, que dice que las palabras las sacamos por contexto. Por supuesto que sí. En todo caso, la próxima semana, ¿cierto?, para ir enlazando, y ya la próxima semana de hecho sería la última clase de vocabulario contextual, estaríamos revisando elementos que tienen que ver con el origen de las palabras, cómo se relacionan desde su semilla, ¿cierto?, desde su origen, del griego o del latín, es decir, la etimología, y cómo entonces las palabras se van expandiendo y se van relacionando una con otra. Por ejemplo, la palabra hospital, que se relaciona con la palabra hostal. Ambas son estancias para descansar, por lo tanto se relacionan. Ya, entonces, los campos semánticos, como dice ahí, nos ayudan para hartas cosas. No nos ayuda solamente para vocabulario contextual, sino que también nos ayuda para la comprensión del texto y nos ayuda también para el ítem de plan de redacción. Ya, vamos. Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Decíamos, íbamos a empezar a profundizar un poco más esta idea de los campos semánticos. Vamos a ver dos fenómenos, que uno es conocido como la hiperonimia y el otro conocido como la hiponimia, que en todo caso es el mismo fenómeno pero al revés. Vamos a verlo aquí. La hiperonimia viene de la palabra hiper y nomen. Hiper es mucho, es grande, y nomen significa nombre, entonces es un gran nombre. En términos más acotados o en términos más relativos a la lingüística, vamos a decir que la hiperonimia es un fenómeno que ocurre cuando un término engloba a muchos otros, es decir, el gran término tiene términos pequeñitos a los que englobar. Por eso tenemos de ejemplo día, que sería hiperónimo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos esos son días. Entonces, ¿cuál sería el hiperónimo? Día. Englobamos eso, cada uno de esos elementos en uno solo. Hiperónimo, entonces, va a englobar los hipónimos. Ejemplo, animal. Lo podemos ir englobando y acotando. Insecto. Y ese insecto va a ser hiperónimo a su vez de hormiga, mosquito, escarabajo, chanchito de tierra, cualquier insecto, ¿cierto?, que podamos encontrar, va a ser entonces un hiperónimo de aquellos. Es decir, tenemos una gran palabra, que sería animal, una palabra un poquitito más pequeña, que sería insecto, ¿cierto? Porque sabemos que hay distintos tipos de animales, están los insectos, los mamíferos y qué sé yo, pero en este caso lo vamos a englobar en insecto, y a su vez, insecto va a ser hiperónimo de hormiga, mosquito, escarabajo, chanchito de tierra y todos aquellos elementos que mencionábamos. Entonces, la hiperonimia es el grande, y así vamos acotando hacia el más pequeño. Ahora, tenemos otro fenómeno que es la hiponimia, como decíamos, ¿cierto? Acá tenemos hipo, que significa pequeño, y nimia, que viene de nomen, nuevamente sería pequeño nombre. Ocurre la hiponimia
cuando uno de los elementos contiene en sí mismo el significado de otro, logrando una apreciación más específica de las cosas. Por eso les decía, la hiperonimia y la hiponimia es el mismo fenómeno, pero al revés. Ejemplo, minuto sería un hipónimo de tiempo. Entonces acá tenemos el hipónimo que engloba al hiperónimo. Lo hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero al revés. Y pues bajo, dice Víctor bien claro. Bajo, pequeño, sí. Entonces tenemos hormiga, mosquito, escarabajo como hipónimo de insecto. Insecto a su vez es hipónimo de animal. Entonces tenemos ahí cómo vamos englobando hacia arriba, en este caso, ¿cierto? Los hipónimos. Y cómo vamos englobando hacia abajo cuando son los hiperónimos. ¿Para qué nos sirve esto? Por supuesto nos sirve para la idea de que se va a progresar, de cómo va progresando la idea en el texto. Ya lo decíamos, ¿cierto? Esta parte no nos sirve solamente para vocabulario contextual, no nos sirve solamente para lo que es comprensión de lectura, sino que también nos sirve para vocabulario contextual cuando tenemos que, nos sirve también para lo que es plan de redacción, cuando tenemos que ir enlazando cada uno de los enunciados que se nos presentan y ahí descubrir, por ejemplo, cuál es hiperónimo y cuál es hipónimo, tenemos que ir descubriendo, ¿cierto?, cuál sería la relación y cómo ambas frases o ambos enunciados, ¿cierto?, se irían enlazando entre sí. Andrea Gepe dice, como hipotiroidismo, bajo nivel de hormona tiroidea, hipertiroidismo, alto nivel de hormona tiroidea. Exactamente. Ahí tenemos dos fenómenos, entonces, cómo vamos relacionando las palabras. Lo que vamos a ver la próxima semana, que son, ¿cierto?, fenómenos de semánticos, ¿cierto?, pero de etimología, efectivamente. Y relacionando, por ejemplo, en este caso, hiponimia con hipotiroidismo, súper buena idea, porque así ya sabemos que es bajo nivel de algo, y la hiperonimia, en este caso, y la el hipertiroidismo tiene que ver con un exceso de producción de la hormona tiroidea. Exactamente, sirve harto. ¿Para qué nos sirve más? Sobre todo también, ojo ahí, y para la próxima clase, ¿cierto?, que vamos a ver etimología, una pincelada, súper humilde la pincelada, les sirve harto a los que están preparando la prueba de ciencias, sobre todo la prueba de biología. Así que ojo ahí, los que vayan a dar prueba de ciencias, estén atentos a la clase de la próxima semana porque se ocupan hartos términos médicos en términos de etimología. Ya, entonces, los campos semánticos, como decíamos, lo tenemos grande, hiperónimo, pequeño, hipónimo. Entonces, nosotros tenemos acá un hipónimo. Sería lenguado, tiburón, salmón. ¿Cuál sería un hiperónimo de lenguado, tiburón y salmón? Según ustedes. Peces, dice Víctor Avión. ¿Será? ¿Están todos de acuerdo con Víctor? Peces, sí, parece que están todos de acuerdo. Peces, pescados, animales marinos, efectivamente. Ya, y si entonces tenemos de hiperónimo peces, ¿cuál sería un hiperónimo de peces o de pescados o de animales marinos, como ustedes lo presentaron? Animal marino, fauna marina, sí, estamos bien. Vamos bien hacia la figura del hiperónimo. Y a su vez, de ese hiperónimo que ustedes están diciendo, fauna marina, animal marino, peces, pescados, ¿cuál sería entonces el hiperónimo de este último? El último recuadro, el que está en naranjo. Animales, dice Patricia Zócar, bravo. ¡Oh! Una tocaya, una Zócar. Animales, fauna marina, vamos a ver. Efectivamente, estábamos bien. Lenguado, tiburón, salmón, lo podemos acotar, ¿cierto?, a pez. Y ese pez también lo podemos acotar a animal. Aquellos que respondieron, por ejemplo, fauna, también hubiese sido un buen hiperónimo, ¿cierto? Aquellos que respondieron animales marinos también están en lo correcto. Estamos bien, exactamente. Fredison hace una acotación sumamente buena que dice que es la misma idea cuando uno desarrolla un mapa conceptual. Exactamente, cuando vamos englobando términos, ¿cierto?, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de hacia dónde vayamos guiando nuestro pensamiento. Bien, entonces, los campos semánticos, tenemos dos fenómenos, como decíamos, hiperonimia, el grande, como hiperactivo, como ¿cómo fue la otra palabra? Hipertiroidismo. Y también tenemos el otro fenómeno que es la hiponimia. Por ejemplo, el hipoacúsico, escucha poquito, hay poco fenómeno auditivo, hipoacúsico, pequeñito, chiquitito. Ya, entonces, vamos bien. Y el otro, no, aquí teníamos el ejemplo aplicado. Ya, entonces tenemos
En la carrera de caballos encontré unos binoculares que me sirvieron para ver mejor la belleza de los movimientos de los equinos. Con estos lentes pude ver como si tuviera a unos cuantos centímetros la precisión con que estos mamíferos sincronizan el movimiento de sus 4 patas, lo cual no deja de ser muy interesante. Con los prismáticos pude apreciar cuando Rocinante cruzó la meta. Entonces, ahí tenemos un ejemplo aplicado, ¿cierto? Dentro de un texto aplicado a este elemento de los hiperónimos y de los hipónimos. Como dentro de ciertas palabras vamos a ir englobando otras. Por ejemplo, ya sabemos cuáles son los caballos, pero la palabra equino, que también es referida a los caballos, también lo podemos referir a otro tipo de animal, como por ejemplo los asnos, los burros, y también después, a su vez, la palabra mamíferos, todas las que están marcadas con azul, ¿cierto? Tenemos ahí el elemento de, podría ser una vaca, podría ser un cerdito, podría ser un perro, pero lo vamos acotando, lo vamos apreciando dentro siempre del contexto, y eso es lo que tiene que quedar claro aquí, chiquillos. Recuerden que vocabulario contextual no se trata de buscar el sinónimo más adecuado, se trata de utilizar la palabra que dentro del contexto funcione sin alterar el significado de las oraciones que tenemos ahí propuestas. Tenemos también las palabras binoculares, lentes y prismáticos, todo referido básicamente al lente, cómo nosotros nos vamos acercando, ¿cierto?, al fenómeno ocurrido, en este caso los binoculares, ¿cierto? Y tenemos los elementos de prismáticos, también referidos a los lentes. Ya, y el otro fenómeno que vamos a ver el día de hoy es la homonimia. La homonimia es un fenómeno también semántico, por supuesto, que se produce cuando dos palabras están compuestas por los mismos fonemas en las que su realización fonética coincide. Es decir, la homonimia a su vez también se va a dividir en dos fenómenos, pero lo que nos tiene que quedar claro aquí es la palabra homo, ¿cierto?, que significa igual, y nimia, que ya dijimos que viene de nomen, que significa nombre. Es decir, la homonimia, hay una igualdad en la palabra. Ahora, la homonimia se va a producir mientras tenemos dos fenómenos. Primero vamos a tener los homógrafos. Y aquí nuevamente tenemos la palabra homo más grafos. Todo lo que es grafo significa que está escrito. Homógrafos, entonces, son palabras que se escriben igual, pero presentan significados diferentes. También lo pueden encontrar bajo el nombre de polisemia. Es un fenómeno muy similar a la polisemia, en todo caso al homógrafo, por si acaso. Entonces, tenemos vino a la casa y trajo un vino, porque estamos en septiembre. Vino a la casa y trajo un vino. Ese primer vino, por supuesto, ¿cierto?, está al revés. Ese primer vino está al revés. Ya, ahora sí, lo había cambiado y se cambió de nuevo. Tenemos entonces vino a la casa y trajo un vino. Primer vino, segunda persona singular, pretérito perfecto simple del verbo venir. Se acercó, estuvo aquí, vino. Vino a la casa y trajo un vino. Ese segundo vino, entonces, bebida alcohólica que se hace del zumo de las uvas exprimido y cocido naturalmente por la fermentación. Es decir, tenemos ahí un fenómeno de homógrafos, palabras que se escriben exactamente igual, no hay ninguna diferencia entre cada una de ellas. Sin embargo, tenemos el vino de venir, de acercarse, de estar, ¿cierto? Y el vino de beber, este zumo de uvas exprimido. Esa es la definición de la RAE. Nosotros no ocupamos la palabra zumo, ocupamos la palabra jugo. Pero igual, zumo de uvas exprimido. Y cocido naturalmente por la fermentación. Ahí tenemos la palabra entonces, homógrafo. Homo, igual, grafo, escritura. Se escriben igual, pero presentan un diferente significado. A ver. Ejemplo de homonimia presenta Fredison. Banco tiene dos significados. Banco de lugar donde se retira y deposita dinero. Claro. Y banco de asiento. Efectivamente. Rodrigo Richards. Profesora, ¿es lo mismo con los parónimos? No, es similar. Los parónimos son palabras que suenan súper parecidas, pero no son iguales. Por ejemplo, lo que pasa con el con el ahí. Esos son parónimos. Se escriben distinto, suenan distinto, levemente. Ahí tenemos un parónimo. Pero los parónimos, para este caso al menos, no son relevantes, por eso, por supuesto, no los vamos a ver. Pero tienen que ver, pero se relacionan, son como los primos. Los parónimos son como los primos de los homónimos, podríamos decir. Ya,
Seguimos entonces con los homógrafos. Pasamos a los homófonos. Los homófonos a la vez, ¿cierto? Homo igual, fono sonido, son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Entonces, tenemos haya. Haya, los niños que se encuentran bajo el haya. Tenemos 3 haya. Los 3 suenan exactamente igual. No hay ninguna diferencia, al menos para nosotros, porque no distinguimos los sonidos que difieren, ¿cierto?, entre la doble L y la Y. Tenemos entonces ahí elementos que se pronuncian exactamente igual. Haya, haya, los niños que se encuentran bajo el haya, pero significan elementos distintos porque por supuesto se escriben distintos. El primer haya es de criada, la señora, ¿cierto?, que cuida a los niños. La nana, conocido también. Haya sería la segunda persona singular imperativo del verbo hallar, encontrar, a los niños que se encuentran bajo el haya, que es un árbol. Tenemos ahí entonces 3 elementos distintos. Haya, haya, haya. Se escriben distintos, pero suenan exactamente igual. Es como el vaya, de vaya, vaya. Sí, también, exactamente lo mismo. Se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Y con este es con el que tenemos que tener ojo. Bueno, con el otro igual, en realidad, con los homógrafos también. Pero aquí con los homófonos se produce un fenómeno al sonido. Entonces con los sonidos generalmente es donde nos vamos al tema ahí como, me recuerda tal cosa. Entonces aquí tenemos que tener mucho ojo con los homógrafos y con los homófonos, porque son sumamente traicioneros. A ver, ahí hay más ejemplos. Hay de sentir, hay de haber y hay de señalar algo. Exactamente. El por qué y por qué también, lo mismo. También. En la haya, dicen, y la haya de tribunal, también. El allá es distinto. El allá vendría siendo un parónimo. El allá de A-L-L, o sea, A-L-L, A, ¿cierto? Con tilde, porque suena distinto. Allá. Ese es allá. Tiene la voz cargada en otra sílaba. M6 Danger. Hola, saludo y hola de agua. Ejemplo de homófono. Exactamente. Sofía Moreno. Homófono. Casa, hogar, caza, cacería. Sí. También funcionan como homófonos. Porque nosotros no diferenciamos, pero funciona como homófonos para la gran parte de Latinoamérica. Ojo con ese homófono. Con los sonidos del th, que no los separamos. Casa de hogar y casa de cazar, nosotros no los separamos, pero sabemos que hay partes de los hispanohablantes, ¿cierto?, que para uno es casa y el otro es caza. Y olé. Con el tubo y tubo, uno con B corta y uno con B larga, también, lo mismo. Lo mismo. Mesa de mueble y mesa de apellidos, bien. Sal de salir y sal de mesa, homógrafo, sí. Sal de salir y sal de mesa. Es un homógrafo, exactamente. Sí. Ya. Sí. Entonces, a grandes rasgos, tenemos el fenómeno de la homonimia, ¿cierto? Homo igual, nimia, nombre igual nombre. Tenemos la diferencia entre homógrafos. Se escriben igual, pero significan distinto. Vela, vela. Vela de cabo de vela, ¿cierto? De la vela que prendemos cuando se corta la luz. Y vela de velar, estar pendiente a algún elemento, o también puede ser vela de estar al cuidado de algo, vela a los niños que están durmiendo, o estoy en vela, estoy despierto, o me desvelé, también puede ser. Y tenemos los homófonos, que son iguales, suenan iguales, pero se escriben distinto. Casa y caza, ahí el que justo habían puesto, ¿cierto?, ahí en el chat, el caza y el caza. Que para nosotros no es caza, es casa, pero funcionan al menos para nosotros como homónimos. Ya, entonces, terminando con esta parte, ¿cierto?, de los homógrafos, homófonos y con todos los elementos de los campos semánticos, nos vamos a revisar, y aquí me voy a desaparecer para que se vea bien, vamos a revisar el segundo texto del ensayo PSU liberado por el DEMRE, ¿cierto?, por ahí por el mes de junio más o menos, porque ya hemos revisado otros textos, no me acuerdo exactamente el número de los textos, pero al menos el primer texto lo revisamos, el texto número 7 me parece que también lo revisamos en la clase anterior, y ahora estamos revisando el texto número 2, que abarcaba, en este caso, ¿cierto?, las preguntas de la 33 hasta la 34.
perdón, hasta la 44, hartas preguntas. Entonces, este texto dice así. Toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Estos diminutos invertebrados de entre 0,1 y 1,5 milímetros son comúnmente conocidos como osos de agua, por su apariencia de oso en miniatura y porque viven en lugares húmedos como musgos y helechos. Sin embargo, pueden llegar a perder 99% del agua de su cuerpo y sobrevivir gracias a un estado de suspensión inanimado o anhidrobiosis. El ser humano muere al perder el 15% de agua en su cuerpo. El estado de suspensión de los tardígrados es posible gracias a un azúcar llamada traelosa que se introduce en sus células para reemplazar el agua perdida. En este estado reducen su metabolismo a un 99,99%, resucitando literalmente cuando vuelven a tener agua. Tardígrados vivos se han regenerado a partir de musgos secos de más de 100 años después de que fueron recogidos. Entre las más de 1.150 especies de tardígrados hay especímenes que son capaces de soportar temperaturas de menos 200 grados Celsius mediante la criobiosis, un proceso por el cual una especie de anticongelante natural evita que se formen cristales de hielo que pueden romper sus células. También son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados Celsius durante algunas horas del día y a temperaturas de menos 272 grados Celsius, un grado por encima del cero absoluto, durante algunas horas. Los altos niveles de radiación son otra de las condiciones extremas en su entorno a las que son capaces de adaptarse. Son capaces de soportar 570.000 Röntgen, un nivel de radioactividad 1000 veces superior a la dosis letal humana. Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, pero su posibilidad de reanimación es proporcional a la duración del estado latente. Algunos tardígrados emplean técnicas de osmobiosis para poder sobrevivir de una forma activa en entornos de alta salinidad. Su viabilidad solo se reduce en exposición prolongada. Algunos tardígrados se encuentran en la zona entre mareas y pueden tolerar los ciclos de las mismas con los cambios en la salinidad del agua correspondiente. También soportan periodos de desecación extrema. Se cree que lo consiguen con el cese de su metabolismo. Los tardígrados se alimentan de musgos y líquenes, ya que están adaptados a los ciclos de humedad y sequía que estos sufren. Se creen que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento al aferrarse a pequeños trozos de musgo o líquen seco. Esta teoría parece estar apoyada en el descubrimiento de los tardígrados en remotas islas de origen volcánico, donde solo podrían haber sido depositados por el viento o por las aves. Los tardígrados viven en casi la totalidad de los ecosistemas. Te los puedes encontrar incluso en las zonas húmedas de tu jardín. Estos sorprendentes animales han sido encontrados en entornos químicos nocivos o en alcohol hirviendo, gracias a la quimobiosis. Algunas especies pueden soportar presiones de 6.000 atmósferas, la presión en la superficie es de 1 atmósfera, lo que es 6 veces la presión del agua en la parte más profunda del océano, fosa de las Marianas. La criptobiosis es una técnica de adaptabilidad mediante la cual los organismos consiguen la suspensión de sus procesos metabólicos. En ella se engloba la criobiosis, la anhidrobiosis, la osmobiosis, la quimiobiosis y la anoxibiosis. ¡Wow! La capacidad de los tardígrados terrestres a someterse a criptobiosis ha llevado a algunos a sugerir que podrían ser transferidos por panspermia, es decir, entre los diferentes planetas a través de los meteoritos, al poder sobrevivir al vacío y a la radiación solar en el espacio al menos 10 días. Y este texto fue sacado de la página Ciencia Popular. Qué harto concepto de biosis. Osmobiosis, quimobiosis, anoxibiosis. Todos relacionados con la biología, es decir, con la vida. Por eso sirve el estudio, ¿cierto?, de la semántica y el estudio de los elementos de la etimología. Ya, Fredison contestó la pregunta que iba a hacer. Este texto es no literario de carácter científico, específicamente, y si lo hacemos más específico aún, de carácter expositivo. Sí, bien, es un texto expositivo. Por lo tanto, todas las palabras que aparecen ahí son palabras, al menos la mayoría, ¿cierto?, de características
denotativas, es decir, podríamos buscarlas todas en el diccionario y sabríamos inmediatamente qué significan porque no tenemos que interpretar nada. Es un texto no literario, es así, no hay otra posibilidad, así que hay que tener ojo con esos elementos porque ya decíamos que descubrir qué tipo de texto es, qué tipo de preguntas, por ejemplo, me pueden presentar este tipo de texto, me ayuda también a comprenderlo mucho mejor, mucho mejor. Ya. Entonces, me voy a devolver levemente y fíjense que ahí tenemos dos palabras marcadas, ¿cierto? La palabra romper y la palabra adaptarse. Entonces, evidentemente son palabras que van a salir dentro del vocabulario. Entonces, la primera palabra sería romper. ¿Cuál es el sentido de la palabra romper? En el contexto del tercer párrafo del texto leído, vamos a devolver. Vamos a leer el tercer párrafo. Recuerden que esto no se hace en la PSU de lenguaje porque ya debiésemos saber inmediatamente qué tipo de palabra es. ¿Por qué? Porque hemos transformado el texto, lo hemos analizado, le hemos hecho resumen, lo hemos subrayado, etcétera, etcétera. Las técnicas, ¿cierto?, que tienen que ver con la comprensión de lectura, con nuestra aplicación de estrategias para mejorar nuestra comprensión de lectura. Y como hemos dicho todas las clases, esas estrategias y esas clases ya fueron hechas, ya las pueden revisar, ¿cierto?, dentro del canal de YouTube de Puntaje Nacional en la carpeta de lo que es Lenguaje y Comunicación 2018. Pueden revisarlas ahí, chiquillos, no hay ningún problema, están todas ahí presentes. Entonces, tercer párrafo dice así: entre las más de 1150 especies de tardígrados, hay especímenes que son capaces de soportar temperaturas de menos 200 grados Celsius mediante la criobiosis, un proceso por el cual una especie de anticongelante natural evita que se formen cristales de hielo que pueden romper sus células. También son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados Celsius durante algunos días y a temperaturas de menos 272 grados Celsius, 1 grado por encima del cero absoluto, durante algunas horas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra romper en el contexto del tercer párrafo del texto leído? A. Destruir, porque el anticongelante natural evita que las células sean destrozadas por los cristales de hielo. B. Fragmentar, porque el anticongelante natural evita que las células se fraccionen en partes por los cristales de hielo. C. Desintegrar, porque el anticongelante natural evita que las células se descompongan por los cristales de hielo. D. Quebrar, porque el anticongelante natural evita que las células se dividan en pedazos por los cristales de hielo. E. Fracturar, porque el anticongelante natural evita que las células se quiebren por los cristales de hielo. Freyson A, Sebastián Quirotran A, hay muchas A, hay algunas C, una D. Creo que es la A, pero la E también puede ser. Tardígrado. D y E están fuera de contexto. Vamos a ver qué es lo que dice entonces el amigo de Emre, que es el amigo que tenemos que tener ahí cerca durante este periodo, ¿cierto? Y nos dice que es la letra A. Efectivamente, destruir, porque el anticongelante natural evita que las células sean destrozadas por los cristales de hielo. Bien, según el modelo de respuesta, según el modelo, ¿cierto?, de resolución PSU 2018, dice así: para determinar el sentido de la palabra romper, hay que analizar su definición que, según el diccionario de la lengua española, es decir, el DLE, que es el diccionario de la RAE, corresponde a separar con más o menos violencia las partes de un todo deshaciendo su unión. Por lo tanto, la clave del ítem es la opción A, destruir, pues en el contexto se hace alusión a que el anticongelante natural evita que las células del tardígrado sean destruidas, destrozadas y no que sean divididas o descompuestas en cada una de sus partes, como expresan en las opciones incorrectas, como ocurre entonces con la palabra desintegrar, como ocurre con la palabra quebrar y como ocurre con la palabra fracturar y también, como me salté, ¿cierto?, con fragmentar. Efectivamente, entonces tenemos la letra A, destruir, porque el anticongelante natural evita que las células sean destrozadas por los cristales de hielo. Tiene que ver entonces con esta más o menos violencia, ¿cierto?, que tiene que ver. Ya, nos vamos a la segunda palabra, que es la palabra adaptarse. Adaptarse. A, fusionarse. B, acondicionarse. C, aficionarse. D, acostumbrarse. E, ajustarse.
Vamos a devolvernos y vamos a ver en qué contexto está la palabra adaptarse. Dice, los altos niveles de radiación son otras de las condiciones extremas en su entorno a las que son capaces de adaptarse los tardígrados. Son capaces de soportar 570.000 Röntgen a un nivel de radioactividad 1000 veces superior a la dosis letal humana. Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, pero su posibilidad de reanimación es proporcional a la duración del estado latente. Hay una mayoría de letras E. E, D, E. Algunas B. Está más variada estas respuestas. Fredison dice, la D también podría haber calzado, pero como habla de que los tardígrados sobreviven a varias condiciones, la que más se ajusta es la E. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta correcta según nuestro amigo Demre, nuestro mejor amigo durante este periodo. Y es la letra E, ajustarse. Dice, nuevamente, parten todas las explicaciones parecidas. Para determinar el sentido de la palabra adaptarse, hay que analizar en primer lugar la definición de la palabra adaptar, que según el diccionario de la lengua española, es decir, el DLE, corresponde a acomodar, ajustar algo a otra cosa. Por lo tanto, la clave del ítem es la opción E, ajustarse, pues en el contexto se hace alusión a la capacidad de los tardígrados de acomodarse, a ajustarse a las condiciones extremas de su entorno. Bien. El análisis que hizo Fredison, ¿cierto? Es un análisis acertado. La D también podría haber calzado, pero como habla de que los tardígrados sobreviven a varias condiciones, la que más se ajusta es la E. Efectivamente, no puede ser acostumbrarse, ¿cierto? Porque dice que bajo ciertas circunstancias al final igual se mueren. Porque decía que, me voy a devolver, decía que acá, ¿cierto? Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, pero su posibilidad de reanimación es proporcional a la duración del estado latente. Es decir, si este periodo dura mucho tiempo, igual al final el tardígrado, pese a todo lo que tiene, al final igual se terminaría por por morir. Aficionarse claramente tampoco tiene que ver, la afición tiene que ver con un asunto más de apego emocional prácticamente. Acondicionarse podría haber sido una de las buenas, es un buen distractor, ¿cierto? Y fusionarse claramente no, porque fusionarse tiene que ver con meterse dentro de otra cosa, por lo tanto fusionarse no es. Acondicionarse podría haber sido un buen distractor, definitivamente. Pero como lo que hace este tardígrado es ajustarse, en realidad lo que hace es moverse dentro de sus ciertos parámetros para bajar su nivel de vida hasta que se pueda volver a revivir. Acondicionarse no funcionaría porque acondicionarse significa que estaría viviendo incluso frente a las condiciones más extremas, definitivamente más extremas de la que ya nos presentábamos a lo que le ocurre al pobre tardígrado. Entonces la respuesta correcta es la letra E, ajustarse. Y nos vamos con la última pregunta del día de hoy, la pregunta desafío de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Ahí nos ponen, ¿cierto?, todos los colores, amarillo, rojo, negro, blanco, para que nos llame harto la atención la pregunta de desafío, que esperamos sea realmente una pregunta de desafío. Dice así: ¿cuál de los siguientes titulares de prensa sintetiza el contenido del primer párrafo del texto leído? ¡Wow! Tenemos que sintetizar, entonces. Nos vamos a devolver al primer párrafo, lo vamos a leer. Dice: toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Estos diminutos invertebrados de entre 0,1 y 1,5 milímetros son comúnmente conocidos como osos de agua por su apariencia de oso en miniatura y porque viven en lugares húmedos como musgos y helechos. Sin embargo, pueden llegar a perder el 99% del agua de su cuerpo y sobrevivir gracias a un estado de suspensión inanimada o anhidrobiosis. El ser humano muere al perder el 15% de agua de su cuerpo. El estado de suspensión de los tardígrados es posible gracias a un azúcar llamada trealosa, que se introduce en sus células para reemplazar el agua perdida. Entonces, ¿cuál de los siguientes titulares de prensa sintetiza el contenido del primer párrafo del texto leído? Increíble, osos en miniatura encontrados en musgos y helechos. B, los tardígrados, una sorprendente alternativa para vivir sin agua. C, los osos de agua, el sorprendente hallazgo de una nueva especie de invertebrados. D, la trealosa, un nuevo descubrimiento médico que salvará vidas.
Los tardígrados, los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Profe, en este texto es definición de diccionario y no de acuerdo al texto o no. Efectivamente, Noemi. Al ser un texto de tipo no literario, lo tenemos que ir a su significado de definición de diccionario, es decir, a su significado de denotativo, efectivamente. Hay hartas. Estoy entre la C y la E. Felipe Rojas nos dice que es la E. Vamos a ver si es que es la E, como dice Felipe Rojas. Y no está marcada, pero es la E. Todos los ítems cuyo enunciado, esto lo dice el DEMRE, cuyo enunciado tiene como tarea asignar un título a un fragmento o párrafo leído, requieren que los postulantes pongan en ejercicio la habilidad cognitiva de sintetizar localmente. Dado que en una de las opciones se presenta una idea que resume el párrafo leído, lo relevante de la tarea es identificar la opción que abarque de forma más completa las ideas desarrolladas en él. La idea central del párrafo es la capacidad de los tardígrados para resistir condiciones extremas, lo que se expresa en la opción E. El resto de las opciones, A, B, C, D, E, son incorrectas en cuanto a que presentan títulos que se refieren a información secundaria del párrafo. Lo que ocurre, cierto, en increíble, osos en miniatura encontrados en musgos y helechos. Si dijes, de partida dice osos en miniatura. Ya decía, cierto, que los tardígrados parecían osos en miniatura, no que fuesen osos. B. Los tardígrados, una sorprendente alternativa para vivir sin agua. Los tardígrados viven sin agua, no nosotros, por lo tanto no nos ayudan, ese titular da la impresión como que nos ayudan a nosotros a vivir sin agua. Los osos de agua, el sorprendente hallazgo de una nueva especie de invertebrados, no es nueva. La trealosa, un nuevo descubrimiento médico que salvará vidas. ¿Aparece la trealosa? Sí, aparece nombrada, pero sale, cierto, como un formato de azúcar que utilizan los tardígrados. Lo utilizan los tardígrados, no es para nosotros, por lo tanto, cierto, no funcionaría como un correcto titular de prensa. Ahora, los tardígrados, los seres vivos más resistentes a condiciones extremas, ahí sí que sí, porque definitivamente resume el contenido de lo que ocurre en el párrafo. Tal como dice Fredison, las demás alternativas son como características que apoyan la idea central, efectivamente. Condiciones extremas abarca todas las definiciones de los tardígrados, como dice Noemi Sepúlveda. Efectivamente, están en lo correcto ambos dos. Ya, y nos vamos hacia la última parte de la clase, dándole por supuesto las gracias a la Universidad Mayor por esta pregunta desafío. Y nos vamos a la última clase, perdón, a la última parte de la clase, ahí sí que sí. Ya, entonces nos vamos a esta última parte de la clase que tiene que ver con preguntas. Preguntas de la clase, preguntas de la PSU, tal vez del proceso general, si es que les puedo ayudar, ¿cierto? Y preguntas de la PSU de lenguaje, más específicamente. Fredison dice, profe, ¿y si uno se envalentona leyendo, sirve de igual forma empezar y terminar de un ítem de comprensión lectora y al final del otro ítem? Fredison, y para todos, ¿cierto?, los que puedan tener la misma duda, lo que nosotros vamos dando como estrategias son eso, estrategias, no nos sirven a todos. ¿Ya? Tenemos ciertas maneras cada uno, a ver, lo largo sobre todo de este tiempo, ¿cierto? Que ya estamos empezando septiembre, ya más de algunos de ustedes, probablemente la mayoría de ustedes ha hecho algún tipo de ensayo, ¿cierto? Cada uno va desarrollando sus maneras y sus estrategias para desarrollar la prueba de lenguaje, la que les acomode más, la que les ayude a ahorrar tiempo, la que les sea más efectiva, con la que se hayan dado cuenta de que tal vez sacaron más puntaje que otra vez, y así sucesivamente. Hay un montón de variables y un montón de factores para dictaminar cuál es mi propia manera de desarrollar la PSU. Nosotros hemos dado acá ciertos lineamientos en torno a cómo debiese ser resuelta la PSU para asegurar el tener tiempo hacia el final, que es uno de los problemas mayoritarios que tiene la PSU de lenguaje, es que generalmente les falta tiempo. Entonces, si uno se envalentona, como dices tú, ¿cierto?, y hace la estrategia que quiera hacer dentro de la PSU del lenguaje, no hay ningún problema, por supuesto que no, si estos son estrategias, son elementos que nos pueden ayudar a resolver la PSU del lenguaje, pero es un consejo, no son para nada un dictamen que digan no háganlo así porque así les va a resultar, no,
De hecho, no, porque tenemos que considerar que, de hecho, la misma PSU, ¿cierto? El proceso completo es un proceso sumamente discriminador porque no abarca el tema de las inteligencias múltiples, no abarca el tema de que algunos somos buenos para una cosa y otros somos buenos para otro. En realidad, al final, todo se nos mide por la misma vara, ¿cierto? Lo único que a lo mejor entra ahí en ayudarnos o en fortalecernos es el tema de las ponderaciones y los puntajes y qué sé yo. La PSU de por sí es una prueba que segrega en términos de las estrategias utilizadas. Entonces, ojo ahí, si me sirve una estrategia, ocupo esa estrategia. Estos son solamente consejos. Usted lo toma, usted lo deja, no hay ninguna manera, no hay ninguna fórmula mágica de resolver la PSU, ninguna de las 4, porque todo eso va a depender de nosotros y de cómo nos hayamos ido preparando para resolver la prueba PSU. Kevin Tresh, si uno empieza a estudiar para la PSU ahora, ¿alcanza el tiempo? Sí, por supuesto. Yo puedo aquí opinar solamente por la PSU de lenguaje al menos. Pero aplicando estrategias, Kevin, poniéndote las pilas, ¿cierto? Con aplicar estrategias, sobre todo las primeras que estuvimos viendo en las primeras clases de puntaje, alrededor, al ojo, entre la clase 1 y la 6, más o menos que vimos prácticamente puras estrategias, sirve un montón. Sirve harto. Pero tienes que aplicar las estrategias. Esa es la idea. Siempre se dice que la PSU de lenguaje es la fácil, pero nos damos cuenta después en el momento de los resultados que no lo es tanto. ¿Por qué? Precisamente porque nos fallan las estrategias. Así que aplica estrategia, esa es la idea. Andrea Jepe, profesora, siempre me pasa que no alcanzo a responder ni 3/4 partes de la prueba. Es poquito. 3/4 partes de la prueba es poquito. La prueba está diseñada para ser respondida en 2 horas 30, como decíamos. Ahora, por supuesto, está el tema de las habilidades distintas, bla, 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 bla. Sabemos cómo es la PSU. Y eso ya irnos por el lado de lo que significan, ¿cierto? Eso ya es otro tema. Entonces, Andrea, revisa la primera clase que vimos de PSU de lenguaje, ¿cierto? Que está en el canal de YouTube de puntajenacional.cl, porque ahí vimos una estrategia para responder la PSU para que lo ideal, ¿cierto?, sobre tiempo. Esa es la ideal, que sobre tiempo. ¿Cuál es la idea? Partir por vocabulario contextual solo hasta la mitad, porque acuérdense que la PSU de lenguaje es la primera y es a las 9 de la mañana y tenemos sueño. Entonces, la PSU de lenguaje, lo ideal es responder, anda viendo si te funciona esta estrategia. Responde la primera mitad de la PSU de lenguaje solamente comprensión de lectura. La comprensión de lectura, tal como dijimos, preguntas de comprensión de lectura primero y después vocabulario. Después te das el salto hacia atrás, hacia lo que es conectores. Resuelves el ítem de conectores. Lo ideal es que en conectores no te demores más de 10 minutos. Lo ideal es 1 minuto por ejercicio. Nos devolvemos a lo que nos queda de de comprensión de lectura, respondiéndolo igual, comprensión de lectura primero, vocabulario contextual después, y terminamos la prueba con plan de redacción, porque plan de redacción es el ítem más sencillo, entre comillas, de la PSU. Ahora, siempre, igual recuerden, no dejar la hoja en blanco, ¿cierto? La hoja de respuesta no se deja en blanco en ninguna parte porque ya no descuentan malas. Así que si les falta tiempo, rellenen nomás este es el mensaje antipedagógico de la profesora. Rellenen nomás la hoja porque con alguna le van a chuntar. Antipedagogía. Diego H. ¿Algún consejo para alguien que lleva 3 años sin estudiar nada y se inscribió para dar la PSU? Estrategia, lo mismo. Estrategia. Diego, todas las habilidades que están en la PSU, o sea, lenguaje, historia, matemática, ciencia, da lo mismo, todas trabajan con habilidades. Todas. Y esas habilidades supuestamente tú las adquiriste en tus años de educación formal. Por lo tanto, no habría mayor complicación en que lleves 3 años sin estudiar. A lo mejor al principio va a ser un poquitito lento porque cuesta el tema del hábito, el hábito de estudio. Pero se puede. Se puede. Profe, ¿cuál es la diferencia entre polisémicas y homonimias? Que la polisemia es un solo fenómeno y la homonimia se divide. Ahora, la polisemia y la homonimia la verdad es que es casi lo mismo. Casi lo mismo. Porque la polisemia tiene que ver con que una palabra tiene varios significados. Poli, mucho, semia, semión, significado. Es como lo mismo, en realidad. Ahora, las polisémicas se asocian un poquitito más a la... No, es como lo mismo, en realidad. La polisemia, una palabra, tiene muchos significados. Pero también tenemos el caso de, por ejemplo, de los homógrafos, que también es una misma palabra, pero tiene muchos significados. Ahora, la diferencia está en que en la polisemia generalmente los significados están relacionados, mientras que en los homógrafos no necesariamente. Esa es la diferencia principal.
son? Dice, esto en relación al tema de las estrategias para resolver la prueba. Es un ensayo de prueba-error entonces, efectivamente. Ir aplicando las distintas estrategias es un ensayo de prueba-error, sin duda alguna. Para eso están estos periodos de tiempo, ¿cierto?, donde estamos estudiando. Andrea GP, ¿cómo hacer para lograr contestar cada pregunta prudentemente en el tiempo estimado? Me pasa que me doy 1000 vueltas en cada pregunta para tener la certeza de que esté correcta. Entonces, sería bueno tal vez prueba esta otra manera, en otro ensayo. Ya te dimos una estrategia, ahora prueba esta otra manera. Contesta solo lo que sabes. En la primera pasada PSU contestas todo lo que sabes. No te des vueltas, contesta rápido, lo que sabes, al tiro, ya. Y después te das a las vueltas que necesites para ir dándole más tiempo, ¿cierto?, a las que te complican más. Pero primero contesta todo lo que sabes, lo que dices, ya, ¿esta es? Sí, esta es. Preguntas de qué tipo, tipo textual, ¿cierto? Preguntas de plan de redacción, que como decíamos ya son más sencillas. Preguntas tal vez de conectores. Y las otras que se te vayan complicando, que probablemente sean las de comprensión de lectura, al tiro. Ahí tenés otra estrategia. El biólogo, otra es darle este año, volver a darle el próximo año, etcétera. Sí, también. También siempre es una estrategia. Viviana Montealegre, ¿cómo mejoro mi comprensión de lectura, profe? Tengo 35 y quiero dar la PSU, pero estoy aterrada. No se aterre. No se aterre, Viviana. Sea un alma calma, sea un alma tranquila. La idea, ¿cierto?, de este periodo PSU es precisamente ir acumulando estrategias, acumulando vivencias, acumulando, por ejemplo, la misma comunicación que tienen ustedes en el chat cuando se van ayudando, cuando se van diciendo datos de cuándo salió tal cosa, que hay ensayo en tal parte, qué sé yo. Todas esas cosas ayudan. Y entre más información tengamos, mejor preparados estamos. Así que la mejor defensa es la mejor preparación. No, mentira, la mejor preparación es la mejor defensa. Ahí sí. Hoy me están acusando que estoy trayendo a mi familia. No, mi familia ni me ve. Ya, vamos a ver. Y con esto ya vamos a ir terminando porque nos estamos pasando en la hora. Juancho Fuentes, a mí me faltaron 12 preguntas para responder en el ensayo. Pensé que lo lograría, pero me demoré en unos textos. Aplique estrategias. Vea, fíjese. Profe, ¿en qué momento es mejor pasar las respuestas? Qué buena pregunta. Esta también la hemos contestado, pero es una pregunta muy buena. ¿En qué momento es mejor traspasar las respuestas? Cada vez que termines un ítem. Cada vez que termines un ítem. Es decir, terminas vocabulario contextual, o tal vez por cada texto, pero no más que eso. Porque si no, chiquillos, recuerden, terminaron las 2 horas y media y terminaron las 2 horas y media. Se acabó. Hasta ahí llegó la prueba y les quitan la prueba. Entonces, o simplemente no se la reciben, que también puede ser otra opción. Entonces, consejo, siempre con reloj pulsera. No hay, pero siempre con reloj pulsera para ir midiendo el tiempo. En la prueba, en la sala de la que ustedes vayan a rendir la prueba, los que ya la dieron lo saben, ¿cierto? Pero los que todavía no se han enfrentado al proceso tal vez no lo han visto. En la sala, ¿cierto? Porque son salas de colegio. Entonces tenemos la pizarra, ¿cierto? Y en la pizarra los examinadores anotan. A tal hora empezó la prueba, a tal hora pueden salir, porque no pueden llegar y salir, tiene que pasar cierto tiempo. Y a tal hora termina la prueba. Entonces, en ese horario de término, unos 5 minutos, 10 minutos antes, si es que tienen la estrategia de pasar todas las preguntas al final, háganlo así. Si ya tienen esa estrategia, háganlo así. Ahora, no es recomendable porque puede que les falte tiempo o porque puede que se pasen un carril, ¿cierto? Que es una equivocación que es muy típica dentro de los ensayos PSU y dentro de la PSU misma también, lamentablemente, que es que se corran una fila. Por ejemplo, dicen 23 la A, 24 la C, 25 la D, y en vez de anotar la D, escribieron la E. O se saltaron la pregunta y la anotaron después. Entonces se empiezan a correr todas las respuestas hacia atrás. Lo ideal es que eso, por supuesto, que no ocurra. Entonces, ¿en qué momento es mejor pasar las respuestas? Terminado cada ítem. En el caso de comprensión de lectura, tal vez sería bueno terminado cada texto. ¿Ya? Porque son más textos, son más ejercicios. Y tienen más preguntas cada ejercicio también. Profe, ¿qué opina del auge que se le ha dado a la prueba de historia en comprensión de lectura? De hecho, ya no aplica memorizarse los hechos. ¿Qué opino? Que posibilita, en el caso de los que son muy humanistas, lograr un mejor resultado, pero a la vez coarta, ¿cierto?, a los que tienen una mente más matemática.
porque los matemáticos aprendan más las cosas de memoria más que de análisis. Entonces hay un problema ahí. Ahora, también facilita el hecho de que, por ejemplo, las personas que no son tan buenas en historia, se les facilite. No sé, en realidad, ni siquiera lo había pensado. Pero todo apunta hacia el currículum nacional que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de comprensión lectora. Por allá va. Sebastián Hermosilla da un dato para sus compañeros. No se olviden de la buena alimentación, influye bastante. Sí, chiquillos, en esta época ya es bueno comenzar a consumir, de hecho desde antes, pero de esta época ya es bueno empezar a consumir omega 3. Puede ser en cápsulas, puede ser comiendo salmón todos los días. Las cápsulas son más baratas en todo caso que comer salmón todos los días, pero ayuda un montón. Entonces consumir cápsulas de omega 3, que es un producto natural, lo encuentran en cualquier farmacia y no es caro. Les ayuda harto. ¿Cómo hago para leer rápido? Busca en YouTube técnicas de lectura veloz. Sirven un montón. Kevin Tresh, yo di la prueba el año pasado y en la pregunta 70 me estaba quedando dormido. Igual saqué 6-10. Y en la que me fue mal es la de matemáticas, que fueron como 340. Chiquitito. A ver. La estrategia que mencionamos, ¿cierto? Y con esto ya vamos a ir terminando porque ya estamos muy pasados en la hora. La estrategia de hacer este ejercicio de comprensión de lectura, vocabulario y contexto, no, comprensión de lectura, conectores, comprensión de lectura, plan de redacción, es la estrategia que nos ayuda a despertar. Por si acaso. Porque estamos haciendo distintos ejercicios, entonces nos ayuda a despertar. Porque sí, la PSU de lenguaje es a las 9, tenemos sueño porque probablemente dormimos mal, qué sé yo. Y aquí me pillaron. Te pillamos, comadre. En la foto del fondo aparece una Monster. Sí, me pillaron. ¿Es recomendable tomar una energética antes de la PSU? No. No es recomendable ni energéticas, ni chocolates. Estas son las recomendaciones que damos en las últimas clases. Pero ni energéticas, ni chocolate, ni cigarrillo, ni ninguna cosa que los estimule tanto. Porque el problema con las energéticas es que el azúcar llega muy rápido. Y se va muy rápido. Por lo tanto, no sirve. Lo que sí es bueno, tal vez ir con un polerón, que este es el dato que siempre damos a final de año, ir con un polerón que tenga bolsillos, ¿cierto?, de estos tipo canguro, y llevar fruyeles o cualquier caluga, ¿cierto?, pero estos que tienen azúcar, envueltas en papel alusa plástica. ¿Por qué? Porque no mete bulla, entonces no desconcentramos a los compañeros, hay que ser buen compañero, y los vamos desenvolviendo y vamos comiendo durante la prueba y nos vamos despertando de a poquito. Ya, ahora sí que sí, terminamos. Ahora sí. Ya, terminamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Recuerden que a las 6:30, es decir, en 15 minutos más, comenzamos la clase NEM de lenguaje. ¿Para qué sirve NEM? Lo vamos a ver a las 6:30. Para que se queden ahí enganchados. Chiquillos, nos vemos la próxima clase. Recuerden, PSU de lenguaje los días lunes de 5 a 6:15, porque nos hemos ido alargando. No, pero los lunes de 5 a 6, todos los lunes. Y clases NEM de lenguaje son los días miércoles de 6:30 a 8. Sin embargo, hoy día vamos a recuperar una clase, el día de hoy, ¿cierto?, a las 6:30. En todo caso es el mismo horario, solo que le estamos ocupando el tiempo a matemáticas. Y tal como decía, ¿cierto?, el tío puntaje nacional, las clases de NEM matemáticas, hay que estar muy atentos, muy al ojo en las redes sociales de puntaje nacional, en el Facebook, en el Instagram, y en la misma página donde ustedes pueden realizar ensayos modificados para su propia realidad. Por ejemplo, si quieren ejercitar mucho un ítem, conectores o plan de redacción, no solamente vocabulario contextual, ustedes pueden ir adaptando su ensayo y realizarlo como ustedes deseen. Chiquillos, nos vemos el próximo lunes, aunque en realidad nos vamos a ver en un ratito más, pero no importa. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores.
Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.